Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a estos tiempos de calidad con el Espíritu Santo. De verdad que para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy vengo a hablarles acerca de un tema que de verdad a mí me tocó muchísimo, muchísimo. Fue un tema que a mí en mi vida como cristiana me impactó y me confrontó conmigo misma. Y este tema se llama así, dice, somete tu vida a Dios. Y resulta que es que la gente en estos tiempos ya no sabe en qué creer, ya no sabe a qué someterse, tienen su voluntad o tenemos nuestra voluntad dividida, totalmente dividida. No sabemos a qué hacerle caso o qué es lo verdaderamente real. Y por causa de tanta maldad y de tantas cosas que hoy en día se viven, se ha tergiversado esa única verdad que es Cristo. Y miren que la palabra de Dios dice en Santiago 4, del 7 al 8, dice lo siguiente, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y miren, me detengo en esta parte de vosotros los de doble ánimo, porque pensamos que doble ánimo solamente es una persona que pueda tener un trastorno de bipolaridad, pero resulta que nosotros somos bipolares espirituales. Y te lo digo de la siguiente forma. Eh, Nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien solamente porque asistimos a un grupo de paz o porque vamos a la iglesia, porque de pronto nosotros no le hacemos mal a nadie. Y vivimos en un límite, o sea, vivimos como en un limbo espiritual y nos trazamos esa margen, o sea, no estamos ni muy metidos en la iglesia, ni tampoco estamos muy metidos en el mundo. No nos vamos de lleno con la iglesia porque en el día que nos inviten a una rumbita o a un traguito tenemos vía libre para poder, digamos, hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. Pero tampoco nos metemos de lleno en el mundo por de pronto el que dirán. Entonces vivimos como en ese limbo espiritual y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que a los tibios los vomitará de su boca. O sea, al Señor no le gustan los tibios. O tú eres bueno o tú eres malo. Porque el malo al menos tiene de pronto la seguridad y el carácter de lo que hace. El bueno ni siquiera sabe que el bueno pues obviamente le pertenece a Dios. Pero el tibio ni siquiera sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo porque vive aquí y vive allá. Y viven como en ese limbo de tratar de agradar al mundo sin provocar el enojo de Dios. Y déjenme decirle que si ustedes hasta el día de hoy se han sentido que ya no soportan más llevar esa doble vida, están en el lugar a romper esas barreras. Hoy venimos a romper esas cadenas. Y por eso quiero darles 3 herramientas fundamentales para que podamos vivir una vida comprometidos con Dios. Y lo primero es lo siguiente, someternos a Dios. Dice la palabra, someteos a Dios. Y someternos a Dios no es más que obediencia. Necesitamos ser obedientes con Dios. Necesitamos dejar de lado toda nuestra apariencia de que tenemos la razón. No, necesitamos quebrantar esas cortinas de maldad, necesitamos quebrantar esos velos, necesitamos dejar de ser lo que somos por esencia pecaminosa y dedicarnos a vivir una vida limpia para Dios. Someternos significa soltar aquello que nos aleja del Padre. Y para yo someterme, yo necesito en serio quebrantar lo que mi carne me lleva a hacer en cuanto a la maldad. Y yo quiero enseñarles una historia o quiero contarles esta historia y es la historia de Samuel. Samuel vivía en medio de una generación totalmente apartada del Señor. Samuel creció en medio de una iglesia que no honraba a Dios, en medio del paganismo más profundo, en medio de un sacerdote que no honraba al Señor, que no tenía celo por su casa, donde sus hijos se robaban las ofrendas, fornicaban con las mismas mujeres del templo. Y Samuel creció en medio de este ambiente. Samuel creció en un ambiente contaminado, impuro. Y aún así Samuel decidió agradar a Dios. Miren que dice la palabra de Dios
en primera de Samuel 17:18, que los hombres de aquella época eran hombres paganos, pero Samuel, aún siendo un niño, decidió servir a Dios. Aún siendo un niño decidió servir a Dios. ¿Y por qué traigo esto hoy en este tema? Porque es que muchas veces tenemos la excusa barata de que no podemos cambiar nuestra forma de ser, no podemos cambiar nuestro carácter, porque el barrio donde vivimos es peligroso, porque de pronto en la casa donde vivimos nuestros familiares no nos dejan cambiar por su genio, porque todo el tiempo están peleando, o tenemos la excusa que de pronto en nuestro trabajo nuestros compañeros son del mundo, no honran a Dios, entonces que nos es imposible prácticamente honrar a Dios. Y por eso les traje hoy la historia de Samuel, porque Samuel creció en medio de toda esa maldad, en medio de todo ese paganismo, y aún así Samuel honraba a Dios, aún así Samuel le servía a Dios. Por eso te vengo a decir hoy que para tú poder someterte a Dios no necesitas cambiar el entorno, no necesitas cambiar a cada persona que te rodea. Necesitas tener a Dios en tu corazón, necesitas tener la seguridad de que tú eres un hijo de Dios y de que tú has venido para honrarlo y para servirle. No necesitas ni siquiera que todo en tu casa sea perfecto, no, te basta con que tengas a Dios en tu corazón. Lo segundo que quiero enseñarte hoy es resistir al diablo, y es muy importante resistir al diablo. Miren, y el mejor ejemplo que yo puedo traerles acerca de esto es Jesús mismo. Jesús mismo, siendo hombre, resistió al diablo. Y hago énfasis en esto porque la gente dice, no, es que Jesús era igual el Hijo de Dios, a él le quedaba fácil, a él le quedaba supremamente fácil no pecar porque era el Hijo de Dios. Por eso la palabra es tan enfática cuando dice que el Hijo de Dios se hizo hombre, porque esta carne nos lleva al pecado, es esta carne la que nos lleva al pecado. Pero Jesús fue esa evidencia pura, esa evidencia física de que nosotros espiritualmente podemos vencer a la carne. Dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto. Y ahí donde están, imagínense un desierto. ¿Cómo es un desierto? Un calor profundo, o sea, un calor eterno en el día y un frío quiebrahuesos en la noche, donde no hay agua, donde no hay comida. Y en esas condiciones estaba Jesús. Estaba en una condición de escasez total. Él estaba en una tierra árida, seca, donde no tenía nada. Y miren cómo llega el diablo a atacar su identidad. Dice la palabra en Mateo 4, del 3 al 4, dice que el diablo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, si eres el Hijo de Dios, dile a tu Padre que está en los cielos que te dé pan, que te dé de comer. Y esa es una de las cosas en las que yo quiero enfatizarles hoy. El diablo, la voz del diablo siempre la vamos a identificar por una de estas cosas, y es que él viene a atacar tu identidad. Muchas personas se han acercado a ti ofreciéndote ayuda, pero realmente lo que están haciendo es atacando tu identidad. Te están sacando de tu círculo de bendición y te están atando a una vida de corrupción. ¿Y cómo lo hacen? Te ofrecen la vida eterna, te pintan el cielo, te ofrecen trabajo, te ofrecen comida. De pronto tú has pasado necesidad y ha venido alguien y te dice, yo te puedo prestar dinero, solamente necesito que de pronto tú me puedas facilitar más tiempo, o me puedas dar algo que ese algo signifique algo especial para ti. Mucha gente viene a engañarnos de esa manera. ¿Y cómo tú puedes identificar que esa voz no es la voz de Dios, sino que aquella persona viene a derrumbar tu identidad, a quebrantar esa identidad con Cristo? Porque ataca directamente lo que eres. Ataca tu primogenitura, ataca tu identidad como hijo o como hija de Dios. Y entonces te dicen, pero si tú eres ingeniero y no sabes hacer esto, pero ¿cómo así? Pero caramba, tú eres hija de Dios, tú vas a la iglesia y vives en tremendas condiciones, pero ¿cómo es posible? Mira, yo no voy a la iglesia, yo no tengo tales cosas, pero yo vivo bien. Y nos quieren pintar una vida falsa, una vida completamente por fuera de los caminos de Dios, que no existe. Pero miren cuál fue la respuesta de Jesús. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jesús, de Dios, del Padre, con eso puede vivir el hombre.
Y yo quiero que ustedes puedan entender la profundidad de estas palabras de Jesús. No solamente de pan vive el hombre. Mucha gente querrá venir a pintarte el cielo y la tierra cuando tú estés pasando alguna dificultad, pero tú tienes que aprender a someterte a Dios para que Dios pueda estar en tu corazón y aprender a identificar cuándo te habla Dios y cuándo te habla el diablo. Dice la palabra que varias veces insistió Satanás para querer tentar a Jesús, para querer hacer o provocar que él cayera y que él pecara. Y miren, me quiero detener un momento aquí para explicar un poco más esta palabra, porque es que primero Jesús estaba en un momento de profunda escasez. Y muchas veces yo he estado en esos tiempos de escasez y fácilmente he dicho, sí, dale, ayúdame, sí, dale, yo te recibo esta ayuda, yo te la recibo, sin tener en cuenta que esa no es la voluntad de Dios. A veces esas respuestas inmediatas que surgen en el mundo no es la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos que aprender a someternos a Él para que dependamos de Él. Y dice la palabra que varias veces el diablo vino, varias veces vino Satanás y tentó a Jesús, lo cual quiere decir que Satanás no se va a ir de la primera vez que tú lo resistas, no, volverá y volverá y muy seguramente volverá, pero se cansará. Porque dice la palabra que llegó un momento donde Satanás se fue y que vinieron ángeles del cielo a servir al Señor. Y miren qué profundo esto, porque muchas veces nosotros mismos hemos dejado de recibir el servicio personalizado de los ángeles de Dios por estar arrastrados sirviéndole al diablo. Y esto para mí es profundo porque esta palabra, mientras yo la preparaba, estaba en un tiempo de ayuno. Y llegó un momento donde yo le dije al Señor, ya me cansé de ayunar, voy a comer. Y me estaba comiendo una galletica con jamón y queso. Y mientras yo me degustaba mi deliciosa galleta, el Señor me dijo, te vendiste por un pedacito de pan. O sea, entregaste esa bendición de un ayuno porque te cansaste. El diablo vino a tu casa y te ofreció comida y totalmente, o sea, yo me quebranté con esta palabra porque no es la primera vez que yo he hecho esto en mi vida. Entonces por eso les digo que esta palabra directamente me tocó a mí, me tocó al corazón. Porque muchas veces nos vendemos por un pedacito de pan, vendemos la bendición de Dios por alguien que viene y de pronto nos dice, ya, usted ya ha hecho suficiente, no siga esforzándose por eso. Ya, o sea, sálgase de ahí, no vaya más a esa iglesia. Deje de diezmar, deje de ofrendar, deje de serle fiel a su Dios. Dedíquese a vivir su vida. Y en serio, dejamos de crucificar la carne solamente por no comprometernos de verdad. Miren, el diablo en algún momento se tiene que ir. Yo no sé cuántas veces tú vas a tener que resistir al diablo para dejar ese pecado. No sé cuál sea ni siquiera tu pecado, pero te aseguro que si tú le resistes en completa comunión con el Espíritu Santo, llegará un momento donde él tendrá que irse. Y dice la palabra que cuando Satanás se vaya, vendrán ángeles del cielo directamente a ti a servirte. Pero tenemos que aprender a resistir al diablo, tenemos que dejar de estar al servicio de Satanás. Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios en aquellos momentos difíciles, tenemos que aprender a identificar la promesa para que no seamos engañados, para que nuestra verdad, la verdad que el Señor ha depositado en nosotros, no sea tergiversada por las voces del mundo. Y tercer y último punto, tienes que aprender a acercarte a Dios, acércate a Dios. Miren, una de las, en los evangelios, en Mateo, hay una parte cuando explica acerca de que a Jesús lo arrestan. En un momento dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. Y quiero que me pongas atención en esto, porque cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, estamos propensos a caer en pecado. Justamente cuando Pedro empezó a seguir a Jesús desde lejos, por miedo a que a él también lo apresaran y lo maltrataran como estaba siendo Jesús maltratado en aquel momento, por ese miedo, él empezó a seguirlo de lejos, como quien dice, bueno, yo voy a la iglesia pero no me meto tan de lleno porque hay cositas que hay que dejar, hay cositas a las cuales tengo que bajarle.
Y por ese miedo a dejar ese mundo, por ese miedo al que dirán, al ser criticado, al ser acribillado, al ser crucificado, empezamos a caminar de lejos con Jesús. Y dice la palabra que cuando Pedro caminó de lejos, cuando Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos, fue justo ahí cuando lo traicionó, negándolo 3 veces. Y es ahí donde quiero que tú entiendas. Cuando tú empiezas a vivir una doble vida con Jesús, cuando tú empiezas a ir, pero no a ir, a caminar desde lejos, a seguirlo desde lejos, es ahí cuando entra el pecado en tu vida. Es ahí cuando eres propenso a que Satanás entre a tu vida, a tergiversar la verdad que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, Cristo mismo ha asentado en tu vida. Entonces tenemos que aprender a vivir verdaderamente para Cristo, a acercarnos a Él. Miren, a mí una de las personas que más me cautiva en cuanto a su forma de pensar en la Biblia es Salomón. ¿Y por qué les digo que es Salomón? Porque Salomón tuvo la oportunidad, él tuvo la oportunidad de tener lo que quisiera. El Señor le dijo, ya les digo exactamente en qué parte está. El Señor le dijo a Salomón en 2 de Crónicas 1 del 7 al 12, dice que el Señor le dice a Salomón que le pida lo que quiera, que él está dispuesto a dárselo, que le pida lo que quiera. Y Salomón, muy, pero demasiado, o sea, me llega al alma esta palabra. Salomón, teniendo toda la oportunidad de pedir lo que quiera, lo único que hace es pedirle sabiduría. Y yo quisiera que ustedes y yo misma aprendiéramos a pedir no la bendición de una, no a pedir la añadidura, sino a pedir lo que provoca la añadidura. Salomón pidió sabiduría y él creyó, de pronto Salomón en ese momento en su corazón creyó que estaba pidiendo poquita cosa, que estaba pidiendo mínimas cosas al pedir sabiduría. Lo que no sabía es que la sabiduría le iba a traer grandes bendiciones en su vida, porque dice la palabra que el Señor le dijo a Salomón que por cuanto él había pedido sabiduría para poder dirigir a su pueblo, él le iba a llenar de grandes riquezas y le iba a dar muchísimas cosas. Entonces, dejemos de atormentar a Dios, o bueno, atormentar a Dios no es un término muy fuerte, dejemos de venir a Dios con esa bullicia, pues con esa bulla constante, pidiendo lo que nos hace falta. O sea, no te estoy diciendo que sea malo pedir, ¿no? Porque la misma palabra dice, pide y os daré, o sea, eso es bíblico. Pero caray, o sea, ¿hasta cuándo vas a venir delante de Dios siempre? Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro. Acércate a Dios con un corazón que de verdad anhele conocerlo a Él. O sea, conoces la bendición de Dios, pero no lo conoces a Él, o sea, es imposible. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos dejar de ser tan fríos con el Señor. Siempre venimos con nuestra bulla, con nuestras canciones todo el tiempo y cantamos y bailamos y brincamos y Señor yo quiero esto y Señor yo quiero lo otro, pero ¿cuándo te has tomado tú de pronto el tiempo de alabar al Señor, de decirle Señor yo quiero servirte, Señor yo quiero conocerte, Señor muéstrame tu corazón, Señor yo te alabo, Señor quiero honrarte? Déjame verte, de tomarte un tiempo en silencio, a solas, en la presencia de Dios. Eso es lo que realmente el Señor valora, porque eso es ofrenda para Él. Esa es la verdadera ofrenda, esa es la verdadera alabanza. No se trata de orar por orar, no se trata solamente de hablar por hablarle al Señor, no. Se trata de cautivarlo a Él también con nuestras oraciones. Él es espíritu, Él es Padre. Él es hijo, Él siente. Y cuando tú puedes cautivar el corazón del Señor en medio de una oración, en medio de una alabanza, con una voluntad completamente rendida, con una motivación correcta delante de Él, créeme que realmente te estás acercando a Él, realmente te estás acercando al Señor. Entonces el objetivo de este tema es que tú puedas entender, que tú puedas comprender que necesitas someterte a Dios, pero entregarte de una manera concreta, arrepentirte de una manera genuina. Si quizá tú hasta el día de hoy no habías visto respuesta
en muchas de las cosas que tú has hecho, que tú has pedido al Señor. Yo quiero que tú reflexiones ahí donde estás acerca de qué le estás pidiendo y cómo estás pidiendo. Por algo el Señor no te ha respondido, porque hay algún error en aquello que le estás pidiendo, hay alguna falla en aquello que le estás pidiendo. Necesitamos ser más concretos, pero para poder hallar esa respuesta en aquello que pedimos, necesitamos primeramente honrar al Señor. Necesitamos primeramente despojarnos de ese viejo hombre. Necesitamos primeramente dejar de ser lo que somos en la carne y dedicarnos a crecer espiritualmente para el Señor. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que tú no termines este tiempo, no termines este grupo, este tema, sino dedicarle un tiempo al Señor, que tú puedas orar en este momento y puedas ser consciente de esta palabra. De verdad que fue un placer para mí poder haber dado esta palabra el día de hoy. Como les digo, no es una palabra que solamente la predico de labios para afuera, sino que fue una palabra que me confrontó a mí misma y que de verdad espero que a partir de ahora, así como yo, tú puedas empezar a vivir una vida que realmente honre al Señor. Así que te bendigo y nos vemos en una próxima. Un besito, bye.